Bien, entonces vamos a hacer como hacemos siempre antes de empezar una antes de empezar una clase del Zohar, vamos a tomarnos un instante de silencio, ¿cierto? Para poder ponernos en sintonía, para poder aclararnos, para poder enfocarnos en lo que vamos a hacer, para poder crear este espacio interior nuevo, ¿cierto? Que nos permita estar preparados para recibir eh, lo que sea que podamos recibir, ¿cierto? Lo que sea que tiene el Zohar para nosotros en este día en particular. ¿Sí? Yo los voy a invitar a concentrarse, a hacer una inspiración profunda y guardamos silencio unos instantes. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén. Muy bien, entonces, por esto, confírmenme si me ven, por favor, de nuevo, porque como tuve que reinstalar Zoom y la actualización que tiene ahora es un poquito distinta a la que tenía, eh, me estoy como acostumbrando recién de nuevo, me estoy renovando. ¿Se ve bien? Ya. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Y entonces esta semana es la porción número 12 del... Ah, me acabo de dar cuenta que cometí un error ahí en la gráfica, pero es la 12, es la última del... La última del libro de Génesis, ¿sí? Recordemos que cada una de estas porciones que nosotros estudiamos se corresponden a la porción semanal de la Torá. El libro de Bereshit de Génesis está dividido en 12 porciones. Y Vayejí, que es la de esta semana, es la número 12 y es la última, ¿sí? Aquí termina el libro de Bereshit, ¿cierto? Termina con varios sucesos que son bastante interesantes de considerar. Por supuesto que vamos a repasar algunos de ellos y vamos a sacar algunas enseñanzas del texto, de la historia misma, ¿cierto? Permiso, Baruja, de la historia, ¿cierto? Se nos cuenta entonces, en esta historia se nos cuenta que los hijos de Israel, ¿cierto? Digamos, Jacob y sus hijos, o Israel y sus hijos, y sus familias, y sus nietos, se fueron a vivir a la tierra de Egipto, ¿sí? Y se nos cuenta que se asentaron en Goshen, ¿cierto? Un lugar especial que, eh, que Yosef les asignó para ellos como su familia. Como ellos eran su familia, y él era el mandamás, era el rey, entonces él les dio ahí un lugar especial para que ellos pudieran vivir y vivieran en paz. Es súper importante entender de ahí algo clave que tenían los hijos de Israel, ¿cierto? En este caso ya eran como el pequeño pueblo de Israel, que era Israel, sus hijos y sus nietos, y nietas incluidas, ¿cierto? Mis hijas y su hija que vivía en Egipto, es que ellos criaban ovejas, ¿sí? Eran un pueblo ganadero. Y dentro de las cosas, ¿cierto?, que criaban, habían ovejas. Y la oveja, ¿cierto? Y la cabra, y el toro, etcétera,
eran distintas deidades en Egipto, ¿sí? O sea, habían egipcios que tenían ese animal, era el símbolo de su deidad. Entonces, para los egipcios era ofensivo el pastoreo de animales, porque era como decir que habían personas pastoreando a sus dioses, ¿sí? Entonces, imagínense que con lo que era para un egipcio, que esto lo cuenta, lo comentaba el Jajam Malek, él lo comentaba, que se lo contó a él su rabino, ¿cierto? Bueno, no me acuerdo cuál era el apellido de su rabino, pero era un gran rabino, ¿cierto? Sefaradí, que le decía, imagínate lo que significaba para un egipcio que había sido educado con esos dioses, que de repente un pequeño niño hebreo va llevando, no sé, una cabra, ¿cierto? Con una cuerda, o ahí con un palito y les va pegando para guiarla. O sea, era como un gran impacto. O sea, el más pequeño de los hebreos domina sobre tu Dios. Entonces eso era un impacto y era una ofensa para la cultura egipcia, ¿sí? Por eso que Yosef trató de aislarlos un poco para que no provocar conflictos, ¿sí? Y el texto nos cuenta, ¿cierto?, que fueron pasando los años, los israelitas se fueron multiplicando, y vino el momento, nos dice ahí que vino el momento que Jacob iba a morir, ¿sí? Jacob tenía que morir. Y esta porción de la Torá, ¿cierto?, se llama Vayehi, que significa y vivió. Entonces se nos dice, y Jacob vivió tantos años, ¿cierto? Y se nos cuenta que cuando ya supo que iba a morir, ¿cierto? Estaba en su cama, dijo, ya, es mi hora de morir. Porque recordemos que muchos sadikim saben eso, saben cuándo es su hora de partir. Y por eso se preparan para eso. Eso se le llama la muerte de un justo. Esto hay un montón de relatos. Abraham lo sabía, Isaac lo sabía, ahora Jacob lo sabía. Vemos más adelante que hubieron otros como el rey David, grandes justos. Lo que estudiamos, si se acuerdan, la noche del Akba Omer, la noche de la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿cierto? Con la fogata, que también lo estudiamos y hablamos de que él también sabía y dijo, bueno, ahora que voy a morir, que ya me fui llamado allá arriba, vengan para contar los secretos, etc. Entonces dice aquí que se rodeó, ¿cierto?, de sus 12 hijos y de sus nietos, y entonces Jacob, ¿cierto?, iba a bendecirlos como era la costumbre, ¿cierto? Era la costumbre de, porque se sabe, o sea, y hoy día científicamente se habla de eso, de que los momentos antes de la muerte, las personas, ¿cierto?, la glándula pineal libera una cantidad muy grande, ¿cierto?, de DMT, y hace que la persona tenga como una perspectiva de los mundos, como una profecía, una visión trascendente, igual que al entrar a este mundo cuando nacemos. Son los dos momentos en que la glándula pineal genera más, ¿cierto?, de este químico. Entonces Jacob, ¿cierto?, está teniendo esta experiencia y ve que Yosef, que es uno de sus 12 hijos, trae a sus 2 hijos, o sea, los nietos de Jacob, ¿cierto?, que se llamaban Menashe y Efraín. Entonces, el texto nos dice algo muy interesante. Recordemos, Jacob ya llevaba varios años viviendo en Egipto, ya tenían una vida familiar. Pero el texto nos dice que Jacob ve a los hijos de Yosef y cuando los ve dice, ¿y quiénes son estos? Y Yosef como que le dice, ¿cómo quiénes son estos? Son mis hijos, ¿sí? Como diciéndole, si tú ya los conoces. Entonces los sabios se preguntan, bueno, si acaso estaba senil Jacob, que los vio y dijo, ¿y estos quiénes son? Como si no los conociera. Lo que nos dice el Zohar, en otra parte, no en la que vamos a estudiar hoy, en otro párrafo, nos dice que lo que ocurre es que como Jacob está teniendo esta experiencia previa a la muerte, al mirarlos, ¿cierto?, ve a los descendientes de ellos, ¿cierto? Y ve a los descendientes de todos sus hijos, a los miles de descendientes físicos y espirituales que iban a tener. Entonces, cuando los veas y ve a los millones de personas que iban a seguir su camino, entonces dice, ¿quiénes son estos? Así, ¿quiénes son estos millones que están acá? Porque él pudo ver a los descendientes. Y de ahí se nos explica, ¿cierto? Esto lo explica el Rabashla, que en una persona, en sus semillas, ¿cierto?, ya están la potencialidad
de todos los que van a ser sus descendientes, así como en un árbol, ¿cierto? Que tiene una fruta y esa fruta tiene una semilla, y en esa semilla está incluido el árbol que va a salir de esa semilla, e incluso las manzanas o las frutas del nuevo árbol. Entonces, él al mirar a su hijo, a sus nietos, vio a todos sus descendientes, y por eso se maravilló. Y aquí es cierto, es donde, esto yo ya se los conté, donde la Torá nos cuenta que fue la primera vez, ¿cierto?, que se dijo esta declaración tan potente que sabemos, ¿cierto?, que los que ya tienen la costumbre lo hacen a diario, en la mañana y en la noche, y que de hecho vamos a tener un taller especial en enero para estudiar esto, el tema de la conexión que conocemos como Shema Israel. Esto dicen que cuando llegaron, ¿cierto?, y ya estaba, Jacob les dio la bendición a cada uno. No vamos a hablar de las bendiciones aquí, la pueden leer en la porción de la Torá, ¿cierto?, que la pueden descargar de la página si no están suscritos. Y ahí dice que a cada uno les dio distintas bendiciones. Y la primogenitura, la bendición se la llevó Yehudá, ¿sí? Que de ahí vino, ¿cierto?, después el rey David, y fue la parte que trascendió del pueblo. Muchas partes de otras tribus se perdieron, ¿cierto? Y Yehudá, es decir, los judíos, fueron los que trascendieron, junto con los que estaban con ellos, que eran Benjamín y Leví. Bueno, la cosa es que en ese momento, cuando los bendice a todos, a los 12, y bendice también a estos dos, y los toma como hijos suyos, le dice, como tú ahora ya veniste el rey de Egipto, ahora mis hijos son estos dos, y ahí en total se quedan 13 hijos, ¿cierto? Porque eran 12, pero Joseph tiene 12. Entonces Joseph se sale, quedan 11 más 2, 13. Y luego sabemos que hay una tribu, la de Leví, que se aparta, y quedan 12 tribus más Leví, que son, ¿cierto?, la tribu de sirvientes, ¿cierto?, los que sirven al pueblo y los que conectan al pueblo con el Creador. Y cuando ocurre esta bendición, entonces los hijos le hablan a su padre Jacob, y le hablan y le dicen, Shema Israel, escucha a Israel. O sea, le están diciendo a él que se llama Israel. Escucha Israel, ¿cierto? Hashem Eloqueno, Hashem Echad, ¿cierto? El creador, ¿cierto?, es uno. O sea, el creador es nuestro Dios, el creador es uno. Y ahí Jacob le respondió, Baruch Shem Kevod Malchutó Leolam Baed. Bendito el nombre de su reino para siempre. Y eso quedó impregnado en ellos. Y desde ese momento en adelante, esa fue como la declaración, como el lema, como la base de esa conciencia. Escucha, Shimoa, ¿cierto?, Israel, el nivel de conciencia interior, Hashem, ¿cierto?, Yud Kei Vav Kei, el sistema cósmico, es lo que, ¿no?, nuestro sistema, ¿cierto?, que nos pertenece también, Hashem Echad, es uno, todo está unificado. Esta es la base de la conciencia, ¿cierto? Todo es uno y todo está unificado. Entonces, eso queda impregnado en ellos. Y de ahí en adelante se empieza a tomar esta costumbre de que cada día se decía esto para honrar al tercero de los patriarcas, al que se convirtió en pueblo. Sí, Abraham no se convirtió en pueblo todavía, Isaac no se convirtió en pueblo, y Jacob se volvió Israel y se convirtió en un pueblo, ¿cierto? Luego Jacob muere, ¿cierto? Es enterrado, ¿cierto?, en la tumba donde estaba su padre y su abuelo, en Macpela, en Hebrón. Van a enterrarlo, va el faraón, van los grandes dignatarios, porque era el padre del virrey, ¿cierto? Y Yosef, ¿cierto? Bueno, pasa un poco el tiempo, no voy a quedarme en cada detalle, y al final se nos indica, ¿cierto?, que va a vivir, que va a morir Yosef, que Yosef muere, ¿sí? Va a morir. Pero lo interesante, lo que decía yo, es que Jacob muere, pero la porción se llama y vivió. Muy similar a lo que vimos en la porción Hayé Sará, ¿cierto? La vida de Sará, y que nos cuenta el relato de cuando Sará murió. Pero fíjese que no nos dice en el caso de ninguno de los dos, de Sará y en este caso de Jacob, no nos dice, y entonces se murió Jacob, sino que nos dice, y vivió Jacob tantos años, y tanto, y tanto, y tanto. ¿Sí?
Entonces, como para aludir, ¿cierto? Aludir a esto que también estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que la persona, ¿cierto? Que aunque muere físicamente, si estuvo en conexión con el Creador, si estuvo en conexión con la luz, se considera que vivió. Y aunque haya muerto, le seguimos considerando como si está vivo. ¿Sí? Entonces no se habla de esta persona murió, sino que se habla de esta persona vivió. ¿Sí? En vez de decirse vivió y luego se murió, no dice así. Y vivió tanto tiempo y fue enterrado. Pero no se nos menciona como decir se murió en sí, como para indicar, para dejarnos esta idea de que el que vive trasciende. Y ayer o antes de ayer me pareció, por ahí que vi en Facebook un artículo muy interesante, no me acuerdo quién lo publicó, a lo mejor alguno de ustedes, que hablaba, ¿cierto? Que hablaba de unos experimentos científicos que mencionaban, teorías, ¿cierto? De que la muerte solo existe a nivel biológico, que de alguna manera la conciencia, lo que está adentro, ¿cierto? Trasciende al cuerpo biológico. Bueno, y es lo que entendemos desde la Cábala, ¿cierto? Que, que la muerte en verdad no existe, solo podemos llamar muerte, digamos, a la separación del cuerpo y el alma, pero la vida sigue existiendo más allá de la biología. ¿Bien? Y luego Yosef, ¿cierto? Ya, Yosef envejece también le toca morir, y Yosef hace, ¿cierto?, a sus hermanos y a sus descendientes que prometan algo, y que les dicen, fíjense, cuando se vayan, cuando se vayan de Egipto, o sea, él recordaba que a su abuelo, a su bisabuelo Abraham, ya le habían profetizado que su pueblo iba a estar ahí cautivo en Egipto. Entonces le dice, cuando se vayan y vuelvan a la tierra, ¿cierto?, a la tierra sagrada, llévense mis huesos. O sea, no me dejen enterrado acá. Y por eso leemos después, cuando en el libro de Shemot, de Éxodo, que está esta salida, ¿cierto? El pueblo de Israel sale de Mitzrayim, sale de Egipto, se lleva los huesos de Yosef. ¿Sí? Como para, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante los huesos? ¿Acaso los huesos no son simplemente la cáscara o parte de la cáscara y que no tiene ninguna relación con la trascendencia? Los cabalistas nos dicen que no es así, ¿cierto? Nos dicen que en el lugar donde descansan nuestros huesos, nuestro cuerpo, ahí también hay nefesh. En los huesos sigue habiendo nefesh. Recordemos que el nefesh está en todo, en las piedras, en las plantas, en el aire. El nefesh está en todo, el nefesh es lo que le da vida a todo. Entonces, en el lugar donde descansan los restos mortales de una persona, ¿cierto? Donde descansan sus restos, su cuerpo, ahí hay nefesh. Y por lo tanto hay un mínimo nivel de conexión con el alma de esa persona, porque no se pierde nunca. Por eso que existe esta costumbre, por ejemplo, en Israel, que cuando las personas viajan a Israel o cuando van a Europa o a distintos lugares donde están las tumbas de los grandes tzadikim, de los sabios, ¿cierto? O de los padres o de los ancestros, van a la tumba y rezan en la tumba. No le rezan al muerto, sino que como está hay una conexión ahí, que ya trasciende este mundo físico, es como que hubiera un canal ahí en esa tumba, porque ahí está el cuerpo. Y por eso también es tan como terapéutico cuando una persona va al cementerio y habla con su muerto y se va con la sensación casi de que lo escucharon. Los cabalistas nos dicen que no escucharon, porque estando el Nefesh ahí, de alguna manera esa vibración viaja a través del Nefesh, trasciende y conecta con esa Neshama donde quiera que, en la frecuencia que se encuentre. ¿Sí? Por eso es tan importante también el lugar de muerte, de entierro de una persona, y también por eso es tan importante el entender que, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la Kabbalah, lo mejor es que las personas las enterremos y no las crememos u otra cosa. Simplemente las enterremos para que de manera natural se descompongan hasta que quede su mínima unidad física y su mínima unidad de nefesh en ese lugar. Una cosa importante, ¿sí?, de esta porción, antes de terminar, es que Jacob, cuando bendice a sus hijos, ¿cierto? Dice Judá tal cosa, y Rubén tal cosa, y Simón aquí, y Neftalí por acá, a cada uno le da dones. Tú serás esto, tú serás.
y nos muestra cómo cada uno de ellos va a tener un don y va a tener un talento y va a tener una funcionalidad, como indicando no hay nadie inútil, pero no necesariamente todos tenemos que hacer lo mismo, pero además diciendo cada uno, cada humano, tú, yo, todos los humanos, tenemos una función que cumplir y nadie más la puede cumplir. Nadie más puede reemplazar la misión que tú viniste a cumplir. Y cuando hace eso, luego reza de alguna manera. Es como que él invocara al Creador y declara, y dice que sobre ellos descanse la bendición, la vida, la trascendencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y nos dicen los sabios, nos preguntan, ¿hay acaso alguna mejor forma de terminar la propia vida que rezando y estando haciendo una conexión e incluyendo además en esa conexión el deseo de que tus seres amados sean bendecidos? Y es muy importante, porque lo que vamos a ver en el Zohar ahora mismo tiene todo que ver con ese punto clave, la oración, desde un punto de vista un poco más profundo quizá de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ir a escanear, vamos a poner en la pantalla el, el texto de esta semana, ahí lo pueden ver. Esto es el verso 420 de la porción Vallejí. Vamos a señalar ahí la primera palabra. No se me voy a apagar la pantalla yo. Nos concentramos recordando que cuando escaneamos el Zohar, no solo, no solo estamos leyendo un texto en arameo, sino que estamos conectando con una energía especial, la energía de la semana. Pero además les quiero compartir algo importante, que escuchen con mucha atención. Los cabalistas revelan que en esta porción, en la porción Vallejí, la energía de esta porción tiene un poder muy importante, que es el poder, y que lo vamos a estudiar un poco en el texto, pero quiero decírselos antes para que tengan esa conciencia cuando lo escaneen. Es una porción que tiene la energía para proteger nuestras vidas de las enfermedades, de las plagas, para sanarnos, para atraer protección, salud y romper las plagas, ¿sí? Destruir las plagas. Entonces también yo quiero invitarlo a que mientras la escaneemos, además del deseo profundo de conectar, ¿sí? con, con esta energía para que se active en nosotros y nosotros podamos tener una vida esta semana, una vida en sintonía con el sistema, ¿cierto? Con el universo. Además de eso, podamos poner la intención de que esta energía que vamos a revelar al escanear y al leer pueda también traer protección y pueda traer libertad de las enfermedades y de las circunstancias negativas a todas las demás personas de este planeta, a todos los demás seres humanos. Nos concentramos, le invito a hacer una inspiración profunda para enfocarse. Y leemos todos juntos el Zohar. Betah Hazeh, Ketoret, Mekasher Isherin, Beahid, Leela Betata, Beda Abar Mota, Bekitruga, Berugaza, Dela Ihil, Leshalta'a Bealma, Kma Dichtiv, Bayomer Moshe el Aharon, Kach et Ha Machta Beten Aleja Esh, Meal Hamizbeach, Besim Ketoret Behulech Mejara Begomer, Levatar da Ktiv, Bayaratz Beigomer, Beikafer al Ha'am, Uchtiv,
ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. בגין דלה יחלין כל סיטרין בסין, בישין, בכל מקטרגין, למקם קמי כתרת, בעל דה איהו רזה, דקולה, בקישורה דקולה. Leemos en castellano. Y ven y mira. El incienso unifica los lazos entre las 10 sefirot. Une arriba y abajo. Y remueve la muerte, las acusaciones y la ira. Así no tiene más poder sobre el mundo, como está dicho. Y Moisés dijo a Aarón, toma un incensario, pone en el fuego del altar y quema incienso, y llévalo pronto, y corre, y hace expiación por el pueblo. Y él se paró entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo, ya que ningún mal o acusador puede permanecer frente al incienso. Por lo tanto, el incienso trae alegría y conexión, uniendo todo. Como hacemos todas las semanas, yo les voy a invitar a que vuelvan a leer el texto, que lo vuelvan a leer ahí donde están, en castellano, y traten de conectar con qué sentido puede llegar a tener este texto. ¿Qué pueden llegar a sacar, a extraer en lo personal de lo que está escrito aquí? Eso es solo para ustedes, es lo que su alma les puede venir a mostrar, a recordar, a enseñar. Bien, como decimos siempre, esta parte, esta explicación que cada uno pueda entender o decir, yo creo que es esto, yo creo que es esto, me pasa esto, me parece esto, entiendo esto, siento esto, eso es personal. Lo primero para poder entender todo este trasfondo es que hay que contar esta historia pequeñita que se cuenta ahí, donde se dice, ¿cierto? Se nos dice que Moisés le dijo a Aarón, toma un incensario y pon fuego del altar y quema incienso y llévalo pronto y corre y hace expiación por el pueblo. ¿Por qué? Porque hay un relato, ¿cierto? Está más adelante en el Sefer Bamidbar, donde hay una plaga, ¿cierto? Está viniendo una plaga, porque el pueblo de Israel se rebeló para variar en el desierto, y viene una plaga, y empieza a morir, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir. Y ahí Moisés, recordó que cuando él estuvo en el monte Sinai, esto lo cuenta el Zohar, que tuvo que luchar con los ángeles para poder bajar la Torá a este mundo. No voy a entrar en la historia ahí porque es muy larga, va a contar ahora, pero vamos a decir que tuvo que luchar con los ángeles. Y la lucha no fue física, sino que fue una lucha de sabiduría. Y Moshe le ganó a los ángeles. Y cada ángel le dio un secreto a Moshe. Y el ángel de la muerte, dice ahí, le reveló a Moshe, para cortar las plagas y para eliminar la muerte, ¿cierto? Y que los acusadores y que la ira divina se apague, la clave es el incienso. Entonces, cuando empezó a ocurrir esta plaga, Moshe recordó y le dijo a Aarón, el incienso es la clave, toma el incienso, quémalo en el altar y llévalo, o sea, quémalo con fuego del altar, perdón, y llévalo, ¿cierto?, a donde está el pueblo muriendo. Y dice que la gente iba cayendo, muerta, 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 y Aarón iba corriendo con los muertos, digamos,
Entonces se detuvo en el último muerto y hasta ahí llegó la plaga. Y el incienso hizo que la plaga no siguiera avanzando y no matara a todo el resto del pueblo. Eso es el relato que nos cuenta este texto de la Torá. Lo interesante aquí, les pido mil disculpas por los errores de tipeo, ¿eh? Tuve que ser súper rápida, preparar súper rápida esta clase por los problemas que tuvimos hoy, y me doy cuenta que al escribir hay como 3 o 4 errores de tipeo, como la traducción la hago yo directa del texto, no la copio, sino que la hago yo directa, puse los con Z, me acabo de dar cuenta. Mil disculpas por eso. Entonces, nos dice acá, y yo les dije que tenía que ver con los últimos momentos de Jacob, ¿cierto? Aprovechando que estoy mencionando a Jacob. Alguien me dijo el otro día, ¿por qué ahora cuando mencionas a Jacob lo mencionas distinto, como que hace un sonido distinto? Y es porque yo soy partidario, no solo con Jacob, también con la palabra Kadosh. Porque la letra que está ahí en el nombre de Jacob se pronuncia distinta que la Kaf, la Kof, ¿sí? Por eso, solo porque alguien me preguntó el otro día en privado y me acordé. Volvemos. Entonces, Jacob, ¿qué hizo antes de morir? Rezó. Y en su rezo, bendijo. ¿Sí? Y dijimos que íbamos a hablar de la oración. Yo dije, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la oración. Y entonces yo les leo el Zohar y el Zohar nos habla del incienso. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Bueno, no íbamos a hablar de la oración, Esteban, ni porque ahora no está hablando del incienso. Porque está escrito en el Salmo 141, si es que no me equivoco, sí, el Salmo 141, tengo por aquí, sí, aquí está. Está escrito en hebreo, escribió el rey David. Tikón tefilatí ketoret lefaneja. El rey David hablando con el Creador y le dice, Tikón tefilatí ketoret lefaneja. Le dice, establece mi oración que es incienso ante ti. Entonces, lo que nos dice el rey David, que la oración, la tefilá, la que vamos a explicar ahora, la que vamos a enseñar ahora, la plegaria verdadera, que Toret lefaneja, es incienso delante del Creador. ¿Ya? Entonces vamos a volver a leer el Zohar y vamos a explicar de qué tipo de plegaria estamos hablando aquí, qué tiene que incluir o cómo hago para que mi plegaria sea incienso, sea Ketoret, y no sea solo una plegaria religiosa. ¿Sí? De Jacob podemos aprender una primera señal aquí. Nosotros no vemos que Jacob pida algo. Jacob no dice, oh creador del universo, por favor, te pido, te ruego, te suplico, te imploro que por favorcito bendigas a Yehudá. Y te pido que bendigas a... No, no dice eso. Simplemente él se conecta y dice, Yehudá será fuerte como un león, Asher correrá como una gacela fuerte del campo, Simón será fuerte como aquí, Isahar será como la fuerza del burro, Benjamín que será un lobo rapaz. Él simplemente declara, porque tiene certeza completa, y él dice, esto será así, y esto será así, y esto será así. Lo primero que aprendemos, entonces hay una certeza aquí, una de las características que tiene Jacob cuando reza. Pero vamos a volver a leer lo que nos dice el Zohar, para ir entendiendo en profundidad qué tenemos que saber para que nuestra plegaria sea una plegaria que Tore le faneja, o sea, como incienso delante del Creador, que funcione como este incienso. Primero mencionemos un poquito del incienso. ¿Qué era el incienso? ¿Qué era este Ketoret? Ya sabemos la misión que cumplía. Creo que ya hemos mencionado un poquitito sobre esto, un poquitito, ¿cierto? El Ketoret era un compuesto de especias, ¿sí? Dentro del templo, esto está escrito en el libro de Levítico, hay una descripción particular de cómo debe hacerse el incienso. Estaba compuesto de 11 especias en total, de las cuales había en total 13 partes.
o sea, digamos, habían 13 puñados, ¿cierto? 13 partes, y en total eran 11 especies, es decir, que habían algunas partes que se repetían. Había una parte y media de algo, media parte de otra, dos partes de otra, así, y al mezclarlas todas, ¿cierto? Se molían, dice ahí, se molerán con el mortero hasta que sean un polvo fino y delicado, se mezclaban, se entremezclaban y se creaba este ketore, ¿sí? Lo que nos dicen los cabalistas es que cada una de los componentes que eran de origen mineral y vegetal, ¿cierto? Que había en el incienso, tiene una frecuencia, como una energía. Y por sí sola tiene una energía muy poderosa. Pero al mezclarla en estas partes, ¿cierto? De hecho, ahí el texto de la Torah ocupa la palabra, dice, como mezcla de perfumista. Así como que tiene que ser súper precisa y cuidadosa. Y la mezcla de esta parte de esta y un puñado de este y la mitad del otro aquí, provocaba como una frecuencia que era imposible de generar de otra manera. Y este incienso estaba constantemente encendido adentro del templo, no se podía encender afuera. Y lo que hacía dentro del templo era crear este como filtro que adentro del templo había vida, ¿sí? Era una energía de protección. El agua podía estar estancada en los estanques y no se podría. El fuego no se apagaba. No había olor a sangre de los animales sacrificados. La suciedad no permanecía. Había como una energía milagrosa que era producida por la mezcla de la tecnología espiritual que había dentro del templo. Y el incienso era una de las cosas más potentes que había. Y aquí nos está diciendo, ¿cierto?, que el incienso nos dice que Toret Mekarshe Kisherin, perdón, Mekasher Kisherin, ¿cierto? Unifica los lazos entre las 10 sefirot. O sea, hace que las 10 sefirot se unifiquen. No sean solo 10, sino que sean una pura estructura. ¿Sí? Une arriba, une abajo, o sea, conecta Keter con Malhut, el incienso, remueve la muerte, las acusaciones, es decir, sabemos que las acusaciones son estas energías negativas que se van activando cada vez que nosotros decimos algo en contra de alguien o hacemos algo negativo en contra de alguien, se van activando lo que se llaman los mecatregim, los acusaciones, como frecuencias que están todo el rato juzgándonos. Y la ira, dice, y la ira, o sea, eh, el juicio, la sefira de Geburah, el rigor. Es decir, el incienso tiene este poder. Dice, y así no tienen más poder en el mundo. O sea, ni la muerte, ni las acusaciones, ni la ira tienen más poder en el mundo. ¿Sí? Como está escrito, y aquí nos cuenta el relato, y luego nos dice, ya que, ¿cierto? Ningún mal o acusador, o sea, ninguna cosa negativa, o mecatrev, una de estas energías que nos juzga, puede permanecer frente al incienso. Por lo tanto, el incienso trae alegría y conexión, uniendo todo, como dice ahí, de Kishurá, de Kolá, y une todo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que hay un tipo de plegaria que es como el incienso. Por eso es que, fíjense, que como lo dice el rey David, Tikón tefilati que toret lefaneja. ¿Sí? Lo que le dice es Tikón, tiene la misma letra de la palabra tikún, es como que se corrija, que se repare en mi plegaria para que sea como un incienso ante ti. Entonces tenemos que aprender cómo hacer una plegaria. Y aquí quiero hacer mi primera pregunta de hoy día y espero que eh, los que quieran aporten en el chat. Regularmente, algunos de ustedes, yo sé de 2 o 3 personas que están acá, rezan. No digo que se pongan así o que digan voy a rezar, pero no sé, declaran sus palabras o piden o desean o declaran, invocan de alguna manera, rezan de alguna manera, oran, ¿sí o no? Quienes quieran pueden decir yo sí, sí, yo. Ah, buenísimo. Bien, muchos. Es perfecto, perfecto.
Dentro de lo que es la plegaria, hay muchas formas de rezar, muchas. Pero para que la plegaria cumpla con ser Ketoret, tiene que, tiene que cumplir con una condición muy interesante, que dice ahí, Mekasher Kishirin, ¿cierto? O sea que tiene que considerar una unidad de las 10 sefirot. 10. Las 10 sefirot son muchas cosas. Me dice, bueno, pero ¿cómo voy a considerar las 10 sefirot? Son tantas cosas. Pero tenemos que considerarla en cuanto a la plegaria. De acuerdo a las enseñanzas del Talmud, el ser humano, ¿cierto?, puede servir con la mente, con el corazón y con el cuerpo, con las fuerzas. Dice, con el cuerpo, con las fuerzas se hacen las mitzvot, ¿cierto? Que trabajamos, compartimos, ayudamos a los demás, ayudamos a los enfermos, no sé, trabajamos, etc. Con la mente, ¿cierto? Se estudia, se comprende, se entiende, se corrige, se rectifica, se medita. Pero la plegaria es llamada Abodat Halev, el servicio del corazón. El servicio del corazón. Entonces lo que tenemos que considerar es qué tipo de energía procesa el corazón. Porque la plegaria, la oración, la tefilá, que aclaro que oración, rezo, plegaria, en hebreo hay una pura palabra para esas tres. Tefilá, es la misma. Yo me acuerdo cuando niño, cuando mis papás me llevaban a la iglesia cristiana, siempre decían, no, porque nosotros oramos y los católicos rezan. Porque ellos decían que orar era hacerlo como uno le sale y rezar era repetir algo. Es un error. Rezar o orar es lo mismo. ¿Sí? Es la misma palabra. O sea, ya sea que uno lo haga con la propia palabra o lo haga siguiendo un texto, ciertas bendiciones que compusieron los grandes sabios, ¿sí?, que está ahí revelada, sería igual una plegaria. Lo que pasa es que hay distintos tipos de plegaria. Eso es otra cosa. Bueno, y como les comenté, vamos a hacer para que estén atentos, vamos a hacer unos talleres en enero asociados a eso, a ciertas plegarias. Como, sí, como dice Blanca, hay quien reza los salmos. Los salmos son oraciones que del rey David, del rey Salomón, de Moisés. Rezos. Pero aquí tiene que considerar las 10 sefirot del corazón. ¿Qué quiere decir esto? El corazón no cabía uno más diferente. Sino que lo que hay que considerar es la energía emocional de las 10 sefirot. Cada una de las 10 sefirot tiene una energía interna, una energía emocional. Y si consideramos, antes de rezar, que esté siendo partícipe esa energía emocional de los 10 sefirot, antes de rezar, tomamos un instante para que eso esté presente, entonces nuestra plegaria va a ser Ketoret y va a remover la muerte. ¿Qué significa remover la muerte? Va a reconectar lo que está desconectado. Porque eso es la muerte. La muerte es la desconexión. Si una persona no tiene abundancia, su abundancia está muerta. Si una persona no puede tener hijos, quiere pero no puede, su fertilidad está muerta y hay que traer vida ahí. Una persona que no tiene una relación de pareja, que no, su vida amorosa está muerta. No quiere decir que está muerta permanentemente, sino que simplemente está desconectada. Ya dijimos que la muerte no existe como tal. Entonces, si nuestra plegaria es efectiva y es Ketore, remueve la desconexión, remueve las acusaciones. O sea, quiere decir que además, cualquier cosa que yo haya dicho o haya hecho que haya activado el juicio, como dice la ira también, se remueve también mientras yo estoy haciendo la plegaria, ¿cierto? Y ya no tiene más poder sobre el mundo. Siempre que el Zohar habla del mundo, tenemos que pensar en el ser humano, lo que está escrito por los sabios. Ish Katam Olam Gadol. Ish Katam Olam Gadol. El hombre pequeño es un gran mundo. El ser humano es un gran mundo. Entonces, si hacemos una plegaria nivel Ketoret, sobre nuestro mundo ya no hay ni muerte, ni acusación, ni ira, ni juicio.
Bien, espero que se vaya entendiendo lo que estoy hablando. Denme un segundito, por favor. Ya. ¿Qué tenemos que considerar entonces? Dijimos el aspecto interno, emocional, interior, de las 10 sefirot. Yo se los voy a mencionar y vamos a explicar un poquito de cada uno de ellos porque no son 10, son un poco más. Las sefirot son 10 y las voy a poner en la pantalla. ¿Sí? A la gente que le gusta anotar, si quiere, puede anotar ahora. Si no, ponga mucha atención en lo que voy a hablar y luego cuando vea la grabación, anote, para que no se olvide hacer este proceso. Yo esto, sinceramente, denme un segundito, por favor. Un momentito. ¿Qué pasó acá? Ahí sí, sorry, que no aparecía la imagen y lo chequé. Ahí sí. Entonces ahí tenemos en la pantalla, ¿cierto? La ven, ¿cierto? Se ven las 10 sefirot, el árbol de la vida. ¿Sí? Ya. Cada una de estas 10 sefirot tiene un aspecto interior. ¿Sí? Nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones, la gente que estudió Key Coach lo ha escuchado, etcétera. Lo hemos mencionado más de una vez. Pero aquí lo vamos a mencionar para todos los que están en esta clase, porque son aspectos que hay que considerar antes, ¿cierto? Que esto esté incluido. O sea, que todo el sistema, ¿cierto? Emocional, integral, que está reflejado en el árbol de la vida, sea parte de mi conciencia presente cuando elevo mi plegaria, ¿cierto? Cuando la envío. Lo que ya dijimos, ¿cierto? Dijimos que Jacob tenía certeza. No pidió, no suplicó, no rogó. Simplemente tuvo certeza. Keter, que es la primera de las 10 sefirot que está arriba, ¿cierto? Nos dicen los sabios, nos enseña Hasidut principalmente, que tiene 3 aspectos emocionales. Es la única que tiene 3 aspectos emocionales. La única. Todas las demás tienen 1. Keter tiene 3. ¿Sí? Entonces, Keter, ¿cuáles son las 3 que tiene? La certeza, o sea, yo sé, tengo absoluta certeza que el sistema funciona. Y si yo estoy en sintonía con el sistema, entonces lo que yo declaro es lo que va a ser. Absoluta certeza, sin dudar. La certeza es el enemigo de la duda. Certeza, que es emuná en hebreo. La segunda es deseo. Tener claro lo que deseo. Si voy a rezar, por supuesto. Es como decir, lo que contaba en el Midrash, que decía, ir a rezar sin saber lo que quieres es como que un rey te invitara a su tesoro y te dijera, entra a mi tesoro y toma todo lo que tú desees. Y tú entras y no sabes lo que deseas. Por lo tanto, agarras lo primero que se te cruza o agarras lo cualquiera que te dan y no lo que tú querías. Entonces, el deseo, tener claro cuál es mi deseo. El deseo de la fuente es compartir. Eso es muy importante considerarlo. Entonces, ¿qué deseo yo? ¿Cuál es el motivo de mi plegaria? No es como, no, que hay que rezar porque me dijeron que hay que rezar, entonces iré a rezar. No, no. ¿Cuál es el motivo de esa experiencia que quiero tener? Porque entendamos que la plegaria no es una acción religiosa como nos enseñaron, sino que es una herramienta, también es una tecnología espiritual. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué deseo a través? ¿Deseo sanación? ¿Deseo evolución? ¿Deseo abundancia? ¿Deseo el amor? ¿Qué deseo? Y tercero, tanuj, placer.
placer. Tiene que incluir eso. Tengo que recordar, yo vine a este mundo a disfrutar. No me tiene que ser gravosa, no me tiene que ser una carga, no me tiene que ser un peso. El trabajo espiritual no tiene por qué ser doloroso y negativo en ese sentido. Te tiene que causar placer. Yo he escuchado dos o tres estudiantes de aquí, de este grupito que está aquí, y de la gente, ¿cierto?, de Kabbalah, que ha dicho, en un momento me di cuenta que no lo estaba disfrutando y lo solté por un rato. Perfecto, porque hay que disfrutarlo. Si al final vinimos a eso, nos tiene que causar satisfacción. Si no, algo está pasando. Entonces, aquello que deseamos también está asociado al placer que nos va a dar eso que deseamos. Y además al placer que da el tener certeza de que el sistema funciona y de que todo lo que ocurre además ocurre por un propósito, con un sentido. Yo no podría tener paz en mi vida si no tuviera esa idea clara. Todo lo que ocurre, por negativo que parezca, tiene un propósito, tiene un sentido. Certeza. Luego, que tenemos esos tres aspectos, viene Jochma, cuyo nivel interior es llamado la autoanulación. El decir, cuando yo voy a estar ahí en conexión con la luz, yo ya no soy una entidad independiente de la luz, yo soy parte de la luz. ¿Sí? Yo no tengo que ver como que el creador está allá y yo estoy aquí. ¿Cierto? Como decía, creo que era Borges, que cuando queremos buscar a Dios hay que buscarlo adentro, no arriba. Dios no nos mira desde arriba, nos mira desde adentro. ¿Sí? Entonces, soy uno. No está allá y yo acá, está acá adentro. Es parte de mí. Luego viene Binah. ¿Cuál es la energía interna de Binah? La alegría. La alegría. Para que sea efectiva. No que no podamos rezar cuando estamos tristes. A veces estamos tristes y necesitamos sacarlo. Pero para que cumpla con esto del Ketoret, tiene que ser alegría. Tengo que estar alegre. Tengo que tener esta predisposición a la alegría. Y los sabios nos recomiendan rezar después de haber hecho algo que nos ponga contentos. ¿Sí? Quizá aprendí algo nuevo, quizá me reí un momento, quizá bebí un líquido que me alegra, café, o comí algo, alguna pequeña cosita, o jugué con mi mascota, me abracé con mi pareja, jugué con mis hijos, algo que me ponga el corazón alegre, asegurarme de que estoy alegre a la hora de la plegaria. Llevamos en 3, pero llevamos en total 5 cualidades. ¿Sí? Luego, ¿cierto? Surge Da'at, porque si bien Da'at no es una esfera en sí, también tiene un aspecto emocional interno, que es simplemente unión. Unión. Es decir, esto fortalece lo que ya dijimos. El creador y yo, ¿cierto? No estamos distantes, estamos unidos. Y aquí la conciencia es que yo estoy unido con todo. ¿Sí? O sea, en el fondo, cuando yo estoy rezando, tengo la conciencia de que yo soy parte del creador, el creador es parte de mí, pero además soy parte de todo. La unión de todo. Y luego surge Gesed. ¿Cuál es la energía interior de Gesed? Amor. Dar. Aquello que deseo, aquello que ya sé que deseo, aquello por lo que me reconozco unido, aquello por lo que me alegro, ¿cierto? De esa certeza que tengo, es para compartirlo, es para darlo, es para contribuir al mundo. Y luego viene Gesed, luego viene Geburah. ¿Y qué es Geburah? El respeto, los límites, pero en este aspecto es un sentido más profundo, el merecimiento. Yo me merezco el bien, me merezco aquello que deseo, me lo merezco. No solo por algo lo deseo, si no, no lo desearía. Me merezco ser amado, me merezco ser abundante, me merezco estar sano. Es mi derecho de creación. Si no saben lo que es el derecho de creación, vayan al Instagram de Kabalife, vayan al IGTV, al Instagram TV de Kabalife, y busquen un video que se llama Derecho de Creación, y leanlo ahí. O sea, véanlo ahí. Luego surge Tiferet. ¿Cuál es el aspecto interior de Tiferet? La empatía. Me pongo en el lugar de otro. Cuando eleve mis deseos, cuando los manifieste, cuando los comparta, cuando los diga, esto es lo que anhelo, considero a los demás. Como hizo Jacob. Jacob no rezó solo por su alma, que dijo que Yehudá y que Rubén, sí, no pidió, sí, lo declaró nomás porque tenía certeza. La empatía. Considero al otro también. Luego viene Netzach. ¿Qué es Netzach? Netzach es la confianza. La confianza.
La confianza es una forma un poco más cercana de certeza, que se construye con la experiencia. ¿Cuántas cosas que ahora tienes, antes no las tenías, y las anhelaste, y rezaste, y hoy día las tienes? Entonces, si aquello que no tenías, y aquello que no vivías, hoy día lo tienes, y hoy día lo vives, ¿qué te va a hacer dudar de que aquello que anhelas hoy no lo vas a vivir eventualmente? Aferrarse a la experiencia, confiar que sí va a ser. Luego viene Jod. Jod está conectado con la apreciación. Esto es llamado la sinceridad, pero es la capacidad de ver sinceramente, de apreciar la gratitud. Tiene que incluir la gratitud. Estoy agradecido de que aquel deseo se satisfaga. Estoy agradecido de lo que hay y de lo que va a haber, de lo que soy y de lo que voy a hacer. Gratitud. Tengo que incluir la gratitud. Luego viene Yesod. ¿Qué es Yesod? La verdad. Mis palabras tienen que ser verdaderas. Si sé lo que quiero, como dice ahí en Yesod, si sé lo que, perdón, en Keter, si sé lo que deseo, si estoy claro lo que deseo, entonces voy a ser verdadero. No voy a decir nada que incluya falsedad. ¿Sí? Y voy a ser verdadero conmigo mismo, voy a ser honesto. O sea, si realmente lo que deseo es A, no lo voy a endulzar diciéndole un nombre de B. ¿Sí? Como este caso del hombre que decía, a mí no me va bien porque lo que yo quiero es ser un buen abogado que ayuda a los pobres y nada, nada, nada. Y el maestro le dijo, no, lo que tú quieres es ser un buen abogado que gane mucho dinero. Esa es la verdad. Y no está mal, pero esa es la verdad. Admite la verdad y por lo tanto habla con verdad. Y Malhut, ¿cierto? Que el aspecto interior emocional, ¿cierto? De Malhut es la humildad. Es decir, reconozco que si bien yo soy uno con la fuente, ¿cierto? Que tengo claro mis deseos, que los quiero compartir, que merezco, que me pongo en el lugar de otros, que confío, que agradezco, que soy verdadero, reconozco que si no fuese por la luz que está en mí, nada podría conseguir. Si no fuera por la fuente suprema que me da vida todos los días, nada podría conseguir. Yo hago el esfuerzo, yo hago el trabajo, yo hago mi compromiso, yo voy a hacer esta plegaria, pero reconociendo que necesito, ¿cierto? Que si no fuese por el Creador, por la fuente suprema de todo, yo no podría nada. Entonces, nos pasa un poquito la hora, pues vamos a terminar ya. Mi consejo para la hora de decir, ok, ¿cómo hago que mi plegaria sea Ketoret? Es, considere el esquema del árbol de la vida, considere estos aspectos y antes de cada vez que vaya a hacer una plegaria, repase la certeza, la confianza, el amor, el merecimiento. Lo tengo, sí. Entonces, hago la plegaria con certeza. Esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que tiene que ser, esto es lo que será, esto va a suceder, etcétera, etcétera. Entonces voy a establecer Tikon Tefilati Ketoret Lefaneja. Se va a corregir mi plegaria como incienso delante del Creador. Espero que esta clase haya sido interesante, haya sido útil. Espero que hagan la prueba, a ver qué pasa cuando empiezo a rezar de esta manera. Les voy a invitar a que por un minutito cerremos los ojos para que hagamos un pequeño trabajito de integración. Cerramos nuestros ojos. Inspiramos profundamente. Y mientras exhalamos, todo lo que escuchamos hoy, todo lo que escuchamos hoy se integra, se refresca. La vida, que estamos aquí con un propósito único para cumplir. Y el deseo de poder llevar a la práctica esta tecnología, esta herramienta espiritual que es la plegaria rectificada. Una inspiración profunda más. Exhalo lentamente. Disfruto el momento. Se integra en mi sabiduría, este conocimiento.
a una última inspiración. Y libero lenta, lenta, lentamente. Y abro mis ojos.